Hola chicos y chicas de sexto, hoy les voy a contar un poco más de la historia de la lengua. Primero retomamos un poco lo que ustedes ya leyeron en el cuadernillo 2 y después avanzamos con lo que van a leer en el cuadernillo 3. Ustedes habrán empezado a leer que nuestra lengua, nuestro idioma, el español o el castellano, no empieza con nosotros, tiene su historia, ¿no? Esto quiere decir que no todos los pueblos siempre hablaron de la misma manera, que fue cambiando. Bueno, hacemos un poquito de historia. En esta época del coronavirus hice un pequeño dibujito de lo que sería Europa. La península ibérica, ¿no? Que es el territorio conformado por España y Portugal. Antes no tenían esos nombres, ni España ni Portugal, los países, ni siquiera límites. Estaba ocupada por unos primitivos o primeros habitantes, los pueblos nativos, que se fueron mezclando con otros pueblos que fueron llegando de diferentes lugares. Por ejemplo, detrás de los montes Pirineos llegaron los vascos, se instalaron en el norte de la península. Desde Asia llegaron por el mar los fenicios. Desde Alemania, que antes se llamaba Germania, llegaron los celtas, llegaron los griegos. Desde África llegaron los cartagineses. Y esos pueblos que tenían diferentes formas de hablar, de vivir, diferentes costumbres, se fueron mezclando unos con otros. Por ejemplo, los celtas se mezclaron con los íberos y formaron, digamos, los celtíberos. Bueno, en estas mezclas que se daban, también se iba mezclando el lenguaje, ¿no? Que era la forma que tenían de comunicarse para comerciar, para interactuar, para vivir. Ya en el siglo III a.C., el Imperio Romano, los romanos, un pueblo muy poderoso por esa época, conquista todo el territorio. Todo el imperio, miren los soldaditos que me armé, todo el imperio avanza, ¿no? Y conquista la península ibérica y la nombra Hispania, tierra de conejos. A partir de ese momento, los romanos instalan una sola forma de gobierno, que es la de Roma, y un solo lenguaje, que es el propio, el latín, ¿sí? Por eso se llama romanización, porque de repente toda esta zona quedó conquistada por los romanos, con su forma de gobierno y con su lenguaje, el latín. Este pueblo, los romanos, utilizaban el latín, y había dos variantes del latín. El latín vulgar, que es el que usaba la mayor parte de la población, los soldados, los comerciantes, los mercaderes. Y había otro latín, un latín literario, que era el utilizado más en relación a la escritura, que era el que lo usaban unos pocos, que eran unos pocos los que sabían leer y escribir, que eran los juristas y los eclesiásticos, es decir, todo el grupo que tenía que ver con la iglesia y con los jueces. Ya después, unos muchos años después, entre el siglo I y IV, los germanos, este pueblo que era vecino de Roma, ¿no? Porque no se llamaba Italia ni Alemania, empiezan a emigrar, a avanzar sobre este pueblo latino. Y también se empieza a mezclar su idioma. Palabras de origen germano se mezclan con las palabras de origen latín. Por eso decimos que nuestra lengua tiene influencia de otros pueblos, hay una influencia lingüística, porque hay otros pueblos que dejaron marca en nuestra lengua. Por ejemplo, hay palabras que son del origen germano, como bandera, guerra, parra. Los nombres Adolfo, Ramiro, son de origen germano. No hay muchas, pero hay algunas. Así que ahora los invitamos a ir al cuadernillo 3 y a hacer las actividades que les proponemos sobre historia de la lengua.